¿Recuerdan que hace unos meses Viviana Canosa, una periodista argentina muy conocida por tomar dióxido de cloro, clorito de sodio en vivo, a la cual yo denuncié en la justicia, y la justicia, evidentemente, no es la misma justicia que nos podría juzgar a vos y a mí, es una justicia para ricos y famosos, dijo, acá no hay delito. Raro. Acá no hay delito, ¿saben por qué? Porque ella dijo, miren lo que yo hago, o algo así, pero no lo hagan lo que ustedes quieran, pero bueno, yo les muestro lo que yo hago. Bueno, hizo un jueguito de palabras y se mandó el clorito de sodio, el dióxido de cloro, y dijo que eso iba a curarla del COVID, o que iba a evitar que se contagie el COVID. La cuestión es que semanas posteriores, un matrimonio, creo que fue en Neuquén, le dio esa sustancia a un niño y ese niño falleció. Y hubo varios casos, pero como no hay justicia para todos por igual aquí en Argentina y en el resto del mundo, esta mujer quedó impune. De hecho, en esa época, junto a su abogado, ese barba que anda con ella todo el tiempo, que no sé si es su abogado o su pareja porque lo lleva para todos lados, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Ah, Dragani. Bueno, estuvieron diciendo en su programa que me iban a denunciar. Bueno, a mí nunca me denunciaron porque claramente la denuncia era verdadera, teníamos toda la de ganar, pero bueno, como yo no me constituí en querellante porque no tenemos recursos económicos para tener un equipo de abogados, la cuestión es que esta persona quedó libre. Amiga de Tim Ballard también promocionó a este tipo que dice que en los países pobres hay trata, en Estados Unidos no hay trata, evidentemente. Después se fue a Palestina también a ver si podía agarrar algún currito. Bueno, que también está denunciado en Estados Unidos por muchas mujeres que dicen que es un gurú, que justamente lo acusan de trata de personas por haberlas abusado y haberlas explotado sexualmente y laboralmente. Bueno, un tipo bastante siniestro que fue expulsado de los mormones. ¿Qué terminó sucediendo? Se le vino para atrás todo porque no había sustento de nada. Y afortunadamente no nos metieron a nosotros, porque en ese trayecto, cuando ella vio que había vendido humo y que la iban a llenar de causas judiciales en contra, trató de comenzar a buscar gente seria que presentaba denuncias verídicas para colgarse de esa gente. Una de esas personas que fue contactada a través de un intermediario es quien le habla. Y antes que me digan algo, tengo los audios, por si alguien me quiere iniciar acciones legales, tengo los audios bien guardaditos. Pero bueno, esa persona intermediaria le dijo, no, como yo estoy con Pablo, lógicamente él no quiere saber nada, así que sigan su camino. Porque querían usar denuncias nuestras para incluir en esa denuncia con Stornelli. Bueno, vamos a ver un resumen de lo que sucedió hoy, que estaban mostrando sobre el revés judicial, un revés judicial bastante escabroso, porque involucra a personas muy reconocidas de Argentina que fueron ensuciadas, calumniadas, pero con temas muy graves, y ahora están viendo a ver qué va a suceder, ¿no? La justicia se fija si esa denuncia tiene correlato, tiene alguna validez, y en todo caso te imputa. Imputa significa que te va a investigar. Ni siquiera significa que te procesó ni que te acusó. Te imputa. Vos estás imputado por un delito que alguien denuncia. Te están investigando, Te están investigando, vos estás imputado. Lo que justamente ha hecho cada uno de los involucrados a través de sus abogados es preguntarle a la justicia, ¿yo estoy imputado en esto, señor juez, señor fiscal? Claro. Entonces lo que le responden es, no, usted no está imputado. Por lo tanto, no hay nada que temer. Claro. Si no estás imputado, no estás investigado. Y en base a eso, al decir, no estoy imputado, bueno, yo te voy a denunciar a vos, claro, por Canosa, por haberme... No es así. No es así, papá. No es así. Que vos no estés imputado no significa que no estés investigado. Imputado es cuando ya hay pruebas en tu contra y te imputan el delito. O sea, dicen, Canosa se robó este capuchón y encuentran pruebas o indicios claros para imputar, acusar formalmente y que esté imputada en la causa. Si no te imputan es porque todavía no hay pruebas. No significa que no estés investigado. De hecho, hay gente muchas veces que está imputada, está procesada, luego se la desprocesa, pero sigue bajo investigación.
ensuciado cuando ni siquiera me han imputado en esta causa. Por ejemplo, la notificación que le llegó a Lizzy Tagliani, que es similar a la que comentó Bernasi. Otra aclaración. Lo que se puede pedir en la justicia es cuando algo se hace muy conocido, lo que suele suceder, como pasó en el caso de la escuela de yoga, donde hay famosos, enviaron abogados a pedir que se certifique si estaban o no imputados o procesados. Y lo que se hace es que el juzgado le emite un certificado de que no está imputado. Entonces con eso, esa persona puede mostrarlo a los medios y decirle, miren, no, yo no estoy imputado, yo no estoy procesado. O sea, se puede estar diciendo lo que quieran, pero yo no soy parte por ahora, no estoy imputado. No significa que luego se lo impute o se lo procese. Esta mañana la radio dice, tengo el agrado de dirigirme a vuestra señoría en el marco de la causa 1551/25, que se encuentra en trámite ante este juzgado nacional en lo criminal y correccional, a mi cargo, Secretaría 7, a cargo del doctor Diego Arce, a fin de hacerle saber que al día de la fecha no se ha realizado ninguna imputación alguna respecto de, en este caso de Lizzy, su nombre, digamos, civil, Edgardo Luis Rojas, conocida como Lizzy Tagliani, en las presentes actuaciones. Asimismo, le hago saber que tampoco ha sido mencionada y o imputada por la señora fiscal a cargo de la Fiscalía Criminal en lo Correccional y Criminal Federal 12 al momento de realizar la correspondiente requerimiento de instrucción. Que es lo que hicieron los abogados de los no imputados, de los acusados. De los mencionados o denunciados por Canosa. Una especie de requerimiento de instrucción. Hay una instrucción en mi contra. La instrucción es el proceso de la causa. Se abre una instrucción. ¿Hay alguna instrucción en la que yo me encuentre imputado? No, no está imputado, señor, ni por el secretario del juez ni por el fiscal. Y está bien que la justicia lo mande porque decir, bueno, deja, lo corre, lo trata de limpiar de la mejor manera y listo. Y después ellos, cada uno decidirá si va a hacerlo. Claro, porque aparte, pero con esta papeleta en la mano, yo no estoy imputado, ahora voy por vos, ¿no? Claro, ahora sí. ¿No? ¿Se entiende? Ahora voy por vos porque... No es así tampoco. No es así tampoco. Hay que esperar. Un proceso, una instrucción puede tardar un tiempo. Vos con ese papel, si querés, podés ir a la justicia. Podés ir al fuero penal y hacer una denuncia por una falsa denuncia, justamente, valga la redundancia. O en el fuero civil podés ir y hacer un daño y perjuicio. Lo podés hacer. Pero lo recomendable es que termine el proceso y ver también qué se denunció sobre esa persona. No es lo mismo decir, la persona Lizzy Tagliani podría haber estado en esa fiesta. La señora Lizzy Tagliani estaba en esa fiesta. Hay una diferencia. La denuncia imputa de forma directa. Entonces, cuando vos imputás de forma directa, claramente te pueden iniciar una denuncia luego. Ahora, si vos como ciudadano te presentás y haces una denuncia y decís, podría haber sucedido esto, estoy pidiendo que se investigue, no estás imputando, le estás dejando todo a la fiscalía para que investigue y en todo caso impute el delito. No hay delito ahí, no hay delito. Y se los dice a alguien que le han intentado hacer esta jugarreta un montón de veces y siempre he ganado porque claramente cuando la denuncia es verídica, es verídica. Encuentren los fiscales las pruebas o no. Cualquiera de nosotros, miembro de la ciudadanía, tenemos el deber y el derecho de denunciar delitos de índole de acción pública. Entonces, si acá se está hablando de posible trata de personas, vos podés ir y denunciar y decir lo que a vos te dijeron, lo que a vos... Y después es el fiscal que investiga, el que imputa, el que procesa con pruebas. Así que bueno, no, tampoco es tan así. Yo creo que hay que esperar esto, pero bueno, vamos a escuchar a ver qué más decían. Empezamos donde dice al día de la fecha. Sí, al día de la fecha. Por ahí, claro. Sí, no significa que por ahí el tema es que se le siguen investigando. Yo hablé con el abogado de Viviana recién, con el doctor Dragani, que me dice que la causa sigue adelante, claro. Que es una causa grande, como dijimos, es una causa que ya sabíamos que existía y Canosa como aportó. Canosa se presenta como denunciante y no como querellante, con lo cual a Canosa no tienen por qué informarle cómo va los pasos. En todo caso puede ser citada a declarar nuevamente. Puede ser citada a declarar, pero no los pasos de instrucción.
Y él me dijo que tampoco sabía nada de todo esto, como muchos de los que están mencionados en la denuncia. Hablé con Florencia Peña y no estaba al tanto de Claro, porque nada. Bueno, yo les cuento por qué sucede esto. Porque Canosa no sería particular damnificada, por lo cual no se puede constituir en querellante, en parte acusadora. Ya estoy para abogado, viejo. ¡Vamos, Pablo! Bueno, es lo que me suele suceder a mí. Y si vos tenés una fundación o una asociación donde los estatutos digan que el fin es representar a los sobrevivientes o a las víctimas, si nosotros tendríamos dinero y recursos económicos, podríamos tener un equipo de abogados y constituirnos en querellantes. Pero bueno, si sos solo denunciante, solo presentar la denuncia después lo que quiera que sea, si te toca un buen fiscal, un buen juzgado, si no hay corrupción, bueno, un sinfín de cuestiones, ¿no? Seguramente su abogado no pidió este requerimiento de Claro. instrucción que sí pidió el abogado de Bernasi o el abogado de Lisi. Claro. Y otra cosa que también me decía Dragani, que tiene que ver con que, obviamente, a partir de todo este revuelo que se armó, hay 6 testigos con identidad reservada, y que la causa sigue, que Claro. ellos, por suerte, no tengan nada que ver y que... Bueno, yo les cuento, ¿por qué está sucediendo esto? Porque metieron un montón de cosas que no tienen nada que ver con otra. O sea, dentro de una denuncia metieron un montón de cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, dentro de esta denuncia metieron mi denuncia. La denuncia que yo hice en otro juzgado, con mucho tiempo previo, por el tema de la captación de víctimas para estas fábricas de drones rusos y demás. Canosa y Dragani lo metieron en su denuncia, que no tiene nada que ver. Nada que ver con lo que venían diciendo. Entonces, claro, es como llenar de disparates una denuncia. Y claro, van a estar hasta el año del qué sé yo. Algo de ahí van a sacar. Es como un Frankenstein lo que hizo Canosa con su abogado Dragani. Algo de eso van a sacar. Y justamente lo hicieron así para no quedar expuesto de que habían denunciado un montón de cosas que son falsas. Que no tienen pruebas, que son dichos absurdos. Bueno, es lo que está sucediendo, ¿no? que puedan actuar está Ahora, Adri, no perfecto. entiendo Canosa, ¿en qué lugar queda? Porque vos bien hiciste la diferenciación de que ella va como denunciante. Claro. Es como que yo me entero de algo, voy, Karina, y denuncia. Sí. Pero, a ver, al poner ella su nombre, recién lo dijo Bernasi, o sea, va a accionar Claro, contra de ellos, ella porque ella sí la ellos menciona, se digamos. sienten injuriados. Digo, siempre te ponía el ejemplo en listo. Vos ves enfrente de tu casa que venden droga. Vas a hacer una denuncia anónima que venden droga. A partir de ahí, Sí. vos no estás denunciando un delito. Claro. Que lo Pero investigue diga- otro. Estás aportando Exactamente. información. La carga de la prueba la tiene la justicia, no la tiene el denunciante. La carga de la prueba la tiene la Entonces, ¿por qué justicia. ellos Claro. accionarían en contra? Son Por preguntas la que te- me porque hago. Porque sienten que se Claro, fueron en injuriados. contra, digamos, de Canosa, si Habría ellas que son ver- contra Claro, de porque No, vos habría me que ver- dijiste tal o cual Claro. cosa que no probaste. El tema es que A Viviana lo que- nunca los nombró, ¿no? A lo que Canosa Es un tema insiste ese. siempre, que ella al aire nunca... Claro. Bueno, hay que ver hay también distintos en sus casos. En declaraciones. el caso de Sí, ¿no? Lisi le dijo de menores, insinuó Pebete, al aire. No, Pebete fue Costa. Ah. De Costa fue el tema de que le gustan los pebetes. De No. Están haciendo una ensalada. No es así, no es así. Todo depende de. Miren, los dichos públicos tienen una cuestión. Y la denuncia es otra. Y ella públicamente dijo un montón de tonterías. Le puede caber una denuncia civil por injurias, calumnias, daño y perjuicios. ¿Ok? Ahora, esos dichos no valen en la justicia. O sea, en la denuncia que supuestamente hizo Canosa, no valen. Son dos cosas separadas. Una cosa son los dichos públicos, en los cuales a vos te podrían iniciar una demanda por daño y perjuicios en la justicia civil, por injurias, calumnias. Y otra es otro proceso por la denuncia que pudo haber hecho Canosa imputando o no delitos, posibles delitos. Si Canosa dijo Tagliani es la líder de una retratante y no se pudo comprobar, le cabe
una denuncia penal y civil, si quieren. Y si Canosa dijo, podría llegar a ser la líder de una red tratante, es otra cosa. No lo está afirmando. Igual yo no tengo duda que algún tipo de responsabilidad judicial legal le cabe a Canosa por los dichos públicos, ¿eh? No sé cómo han diseñado la denuncia, pero me imagino que el abogado, que es bastante pillo, no debe haber hecho la denuncia imputando delitos. Se lo habrá dejado el fiscal para que impute delito, por lo cual no va a haber delito. Donde sí puede llegar a haber delito es en los dichos públicos, y ahí le corresponde una denuncia civil por daño y perjuicio. Que eso sí, si hay dichos con calumnias, puede perder. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.